¿Alguna vez te has preguntado si es posible vivir una vida tan cerca de Dios que ni siquiera la muerte pueda alcanzarte? La historia de Enoc revela algo poderoso. Caminó tan profundamente con el Creador que no probó la muerte. En un mundo donde el miedo a la muerte y la incertidumbre del mañana nos consumen, Enoc nos muestra que hay una manera de vivir en paz, con propósito, en plena comunión con Dios. En este vídeo te presentaremos la historia completa de Enoc. Quédate hasta el final para descubrir todo sobre la historia de este gran hombre. Antes de la historia, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en el vídeo para no perderte ninguna historia que publicamos aquí en el canal todos los jueves y domingos. Ahora pasemos al vídeo. Enoc es una figura fascinante y su historia comienza dentro de un linaje muy especial. Él es parte de la descendencia de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. ¿Recuerdan a Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios creó? Bueno, después de que su primer hijo, Caín, cometiera el terrible error de matar a su hermano Abel, Dios les dio otro hijo, Set. 7 fue el comienzo de una nueva esperanza, alguien que continuaría el linaje de fe y obediencia a Dios. 7, a su vez, tuvieron un hijo llamado Enos, y así continuó la historia. La Biblia nos da una genealogía, que es como una lista de familias y descendientes a lo largo del tiempo. Es como un árbol genealógico que muestra quién es hijo de quién. Esta genealogía pasa de generación en generación hasta llegar a Enoc. Enoc es el séptimo en la línea de Adán, que es un número muy simbólico en la Biblia, que representa la perfección y la plenitud. Era descendiente directo de hombres que conocían las historias del comienzo de la creación, que sabían cómo Dios había creado el mundo y todo lo que había en él, y que aprendieron sobre las consecuencias de la desobediencia, como lo que les pasó a Adán y Eva cuando eran expulsados del jardín del Edén. Pero volviendo a la genealogía, Enoc fue el padre de Matusalén, el hombre más viejo que jamás haya existido, alcanzando la increíble cifra de 969 años. Y finalmente, el linaje de Enoc continuó hasta Noé, el hombre que sería elegido por Dios para construir el arca y salvar a su familia y animales del gran diluvio. Entonces, cuando hablamos de Enoc, no nos referimos a cualquiera. Él estaba en el centro de un linaje de hombres fieles, que portaban el conocimiento de Dios y la responsabilidad de transmitir esta relación íntima con el Creador. Cada nombre en esta genealogía es un recordatorio de cómo Dios estuvo presente en cada generación, desde el principio. Esta genealogía desde Enoc hasta Noé no es solo una lista de nombres, sino un puente entre la creación del mundo y el nuevo comienzo que Dios traería con Noé, que está justo en medio de esta gran historia, y lo que le sucede a él. Es un auténtico misterio que aún hoy nos deja impresionados. Sigamos descubriendo qué hizo tan especial a Enoc. Enoc vivió solo 365 años. Ahora, cuando escuchamos esto, puede que hoy nos parezca mucho tiempo, pero en aquel entonces, vivir cientos de años era común. Para que te hagas una idea, su propio padre, Jared, vivió 962 años, y su hijo, Matusalén, vivió hasta los 969 años. Por lo tanto, en comparación con otros, Enoc vivió una vida muy corta. Pero lo que hace que esta historia sea tan especial no es cuánto tiempo vivió, sino cómo vivió. Si bien muchas personas de esa época vivieron durante siglos, algunos simplemente siguieron con sus vidas, cultivando la tierra y cuidando a sus familias. Enoc hizo algo diferente. No pasó sus años simplemente existiendo, se destacó por caminar con Dios de una manera única y profunda. La Biblia dice que caminó con Dios, lo que significa que su vida estuvo marcada por una amistad íntima con el Creador. Lo que hace que esto sea tan impactante es que en ese momento, el mundo alrededor de Enoc se estaba alejando cada vez más de Dios. La humanidad se estaba corrompiendo y el mal aumentaba en la tierra. Pero Enoc siguió otro camino. Mientras muchos se distanciaban de Dios, Enoc buscaba estar cada día más cerca de él. Eligió vivir fielmente, incluso cuando todos a su alrededor comenzaron a seguir el camino equivocado. Imagínese vivir en un mundo donde parece que ya nadie se preocupa por Dios, donde la gente está más preocupada por sus propios intereses. Aún así, Enoc mantuvo su corazón centrado en el Señor. Vivió una vida de devoción entre una generación perdida, y esa fue su verdadera grandeza. No fue la cantidad de años que vivió lo que marcó la diferencia, sino la calidad de su caminar con Dios. Y eso es lo que nos hace detenernos a reflexionar. Puede que Enoc no haya vivido tanto como otros personajes bíblicos, pero su vida estuvo marcada por algo mucho más importante, una relación profunda e íntima con Dios. Hizo que cada año de su vida contara para algo más grande, algo eterno. Y debido a esto, su corta vida tuvo un impacto espiritual gigantesco. ¿Y lo más impresionante? Dios honró este caminar de tal manera que Enoc nunca experimentó la muerte, algo que exploraremos más adelante. Pero por ahora,
Podemos ver que, aunque Enoc vivió una vida más corta que otros, la profundidad de su vida espiritual es lo que hizo que su historia resonara durante generaciones. Nos enseña que no importa cuántos años vivamos, sino cómo los vivimos y con quién elegimos caminar a lo largo de esos años. La expresión Enoc caminó con Dios es una de las más poderosas de la Biblia. Cuando leemos en Génesis 5, 22-24 que Enoc caminó con Dios, puede parecer simple, pero en realidad tiene un significado profundo y especial. Caminar con Dios no significa que simplemente creyera en Dios o hablara con él de vez en cuando. No, fue mucho más que eso. Fue una vida de cercanía, fidelidad y relación continua de amistad y obediencia al Creador. Caminar con Dios significa que Enoc tuvo una relación tan íntima con el Señor que eligió seguir los caminos de Dios en todo lo que hizo. Vivió de una manera que agradó a Dios, preocupándose por las cosas que a Dios le importaban y buscando vivir de acuerdo con la voluntad divina. Imagínate que Enoc se despertara cada día con el deseo de estar cerca de Dios, como un amigo con el que siempre quieres estar. Confió en el Señor, buscó su presencia y vivió en armonía con los principios de Dios. Ahora bien, lo que hace esto aún más increíble es la época en la que vivió Enoc. No fue fácil caminar con Dios en ese momento. El mundo se estaba convirtiendo en un lugar cada vez más alejado de Dios, lleno de maldad, violencia y desobediencia. La gente que rodeaba a Enoc estaba cada vez más alejada del propósito de Dios para sus vidas, pero él decidió hacer lo contrario. Mientras el mundo siguió el camino del pecado, Enoc eligió el camino de la obediencia y la intimidad con el Señor. Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, es como decir que vivió en constante comunión con el Creador. No era algo que solo hiciera los sábados o en ocasiones especiales. Así era como vivía todos los días. Enoc no solo caminó en un sentido físico, sino espiritualmente, caminó junto a Dios en todo lo que hizo. Esto requería un corazón que buscara la santidad, que se alejara del mal y que pusiera a Dios en primer lugar. Imagínese a alguien que, con cada decisión que toma, con cada paso que da, busca siempre hacer lo que agrada al Señor. Ese fue Enoc. Vivió en total entrega, confiando en que el camino de Dios era el mejor, aunque el mundo a su alrededor dijera lo contrario. No fue influenciado por la oscuridad del mundo, sino que mantuvo encendida su luz, brillando única e intensamente. Y, como resultado de este viaje tan especial, la Biblia nos brinda una información extraordinaria. Dios amó tanto esta cercanía con Enoc que un día lo tomó para sí. Sí, Enoc fue llevado a estar con Dios sin experimentar la muerte. Fue una de las únicas personas en la Biblia que experimentó algo tan inusual y milagroso, porque su vida estaba tan alineada con el propósito divino que Dios simplemente lo transportó a la eternidad. No hay detalles sobre cómo sucedió esto, pero el hecho es que Enoc se salvó de experimentar la muerte como todos los demás seres humanos. Esta historia de Enoc nos enseña que caminar con Dios es mucho más que simplemente tener fe. Es vivir de manera que todo lo que hacemos, pensamos y deseamos esté en armonía con su voluntad. Es una elección diaria de poner a Dios por encima de todo, buscar su presencia y vivir según sus principios, incluso cuando eso nos pone contra la corriente del mundo. Y esta es la lección que nos deja Enoc, que es posible, sí, vivir en íntima comunión con Dios, incluso en tiempos difíciles. Nos mostró que cuando hacemos esto, sucede algo extraordinario. No importa cuánto tiempo vivamos ni cuántos desafíos enfrentemos, sino cómo vivimos y con quién decidimos caminar. La comunión diaria de Enoc con Dios es el punto central de su vida, algo tan profundo que lo convierte en uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. A diferencia de muchas personas que conocen a Dios a distancia, o que solo le hablan en momentos de necesidad, Enoc vivió en constante comunión con el Señor. Esto quiere decir que su relación con Dios no fue algo esporádico, sino un estilo de vida, algo que hacía todos los días, con dedicación, amor y reverencia. Imaginemos la vida de Enoc como un ejemplo de alguien que veía a Dios no solo como una figura distante, sino como un amigo cercano, alguien con quien caminaba lado a lado. Desde el momento en que despertó hasta que se fue a dormir, Enoc puso a Dios en el centro de todas sus actividades. No solo reservó un momento específico del día para estar con Dios, toda su vida estuvo marcada por esta presencia divina. Cada elección, cada pensamiento, cada acción de Enoc estuvo influenciada por esta profunda comunión. En una época en la que el mal crecía y la gente se alejaba cada vez más de Dios, Enoc hizo lo contrario. Se acercó cada vez más al Señor, buscando conocerlo más íntimamente. Podemos imaginar a Enoc despertando cada día con una actitud de gratitud y reverencia, hablando con Dios en oración y escuchando su voz, guiando sus pasos. No se trataba solo de obedecer reglas o mandamientos, sino de tener una relación viva y dinámica con el Creador.
Este tipo de compañerismo es algo que muchos de nosotros deseamos. Queremos sentir que Dios está cerca, que escucha nuestras oraciones y nos guía en nuestras decisiones. Enoc no solo experimentó esto, sino que vivió de una manera que nos muestra que es posible mantener esta conexión, incluso en un mundo que se aleja de Dios. Nos enseña que la verdadera piedad no se mide por lo que hacemos públicamente, sino por lo que hacemos en nuestro corazón, en intimidad con el Señor. Esta comunión continua no se limitó a momentos especiales o extraordinarios. Era una rutina de vida, un paseo constante. Mientras que las demás personas que rodeaban a Enoc vivían sus vidas sin preocuparse por Dios, él se esforzaba por estar en sintonía con el Creador en todo momento. Y es por eso que su vida es tan extraordinaria. Encontró una manera de vivir cada día como una oportunidad para acercarse aún más a Dios, como si cada paso quedaba fuera con el Señor. Esta comunión diaria también nos recuerda que la piedad de Enoc no se trataba de grandes hechos o milagros visibles, sino de una devoción sencilla, constante y sincera. Sabía que el verdadero caminar con Dios no se medía por las cosas que el mundo podía ver, sino por lo que pasaba dentro, en su corazón. Y fue esta dedicación genuina lo que hizo que su vida fuera diferente de todas las demás. La vida de Enoc es una invitación para todos nosotros, incluso en un mundo ajetreado y lleno de distracciones, a buscar este tipo de relación con Dios. Nos muestra que es posible caminar con Dios diariamente, viviendo en comunión con Él en todo momento. No es una tarea fácil, especialmente cuando el mundo que nos rodea nos empuja en direcciones opuestas, pero Enoc nos muestra que es la mejor decisión que podemos tomar. Entonces, cuando miramos la historia de Enoc, vemos el retrato de un hombre que no solo conoció a Dios superficialmente, sino que dedicó cada día de su vida a estar cerca de Él. Y es esta comunión constante la que hace de Enoc un ejemplo de vida devota y piadosa, alguien que caminó tan cerca de Dios que, al final, Dios se lo llevó consigo, sin que experimentara la muerte. El testimonio de Enoc es uno de los más intrigantes e inspiradores de la Biblia, y no solo se le menciona en el Antiguo Testamento, sino que también se le da especial prominencia en el Nuevo Testamento, lo que revela el profundo impacto de su vida de fe. En Hebreos 11:5 encontramos algo extraordinario. Enoc es recordado como alguien que agradó a Dios de una manera única, tan única que ni siquiera experimentó la muerte. Esto es algo raro y sorprendente en toda la narrativa bíblica, pero también un poderoso ejemplo de cómo la fe puede transformar vidas. Hebreos 11 es conocido como el Salón de la Fe, un pasaje que menciona a grandes hombres y mujeres que vivieron por fe y tuvieron una relación profunda con Dios. Entre gigantes de la fe como Abraham, Moisés y Noé, encontramos a Enoc, un nombre que muchas veces pasa desapercibido, pero cuya historia es una verdadera joya espiritual. En Hebreos 11:5, está escrito que Enoc fue arrebatado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo logró Enoc agradar tanto a Dios que fue llevado directamente al cielo, sin pasar por la muerte? La clave está en la palabra fe. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc vivió tan íntimamente con el Señor que su confianza y dependencia de Dios eran inquebrantables. Creía en Dios no solo como un ser distante o una figura mística, sino como alguien presente en cada momento de su vida. Su fe no era teórica, se vivió en el día a día, en las decisiones que tomó y en su modo de comportarse. Creía plenamente que Dios estaba a su lado, caminando con él en cada situación. Fue esta confianza inquebrantable lo que hizo que Enoc se destacara. Pero, ¿qué significa vivir por fe, como lo hizo Enoc? En el mundo moderno estamos constantemente bombardeados por dudas, preocupaciones e incertidumbres. Vivir por fe, como Enoc, significa confiar en Dios incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor no parecen favorables. Enoc vivió en una época en la que el mal se extendía rápidamente por la tierra, pero en lugar de dejarse influenciar por lo que sucedía a su alrededor, decidió seguir un camino diferente. Eligió la fidelidad. Eligió caminar con Dios, incluso cuando el mundo que lo rodeaba se alejaba del Creador. Este testimonio de Enoc en el Nuevo Testamento nos muestra que él no es solo una figura histórica distante. Su historia tiene algo que enseñarnos sobre la importancia de una vida de fe genuina, una fe que no se limite a palabras o rituales, sino que sea viva, práctica y constante. Enoc no solo creía en Dios, confió en Dios hasta el punto de entregarle completamente su vida. No solo buscó bendiciones o recompensas, sino una relación verdadera y profunda con el Señor. Su vida fue un reflejo de esta fe, y Dios lo recompensó por ello de manera extraordinaria. Para nosotros, el ejemplo de Enoc es un llamado para que nosotros también podamos vivir con esta misma intensidad de fe, confiando en Dios en cada detalle de nuestra vida.
La fe de Enoc fue una fe que agradó a Dios. No por grandes hechos ni por obras extraordinarias, sino porque era una fe verdadera, una fe que transformó su vida cotidiana. Cuando recordamos a Enoc, nos damos cuenta de que su historia nos desafía a preguntarnos: ¿cómo es nuestro caminar con Dios? ¿Vivimos por fe, como Enoc, o nos guiamos por lo que vemos a nuestro alrededor? El testimonio de Enoc es una invitación para que, como él, podamos agradar a Dios mediante la fe, una fe viva, vibrante y constante. Y esto es exactamente lo que la Biblia refuerza al mencionar a Enoc en el Nuevo Testamento, que, independientemente de las circunstancias, podemos tener una fe que nos acerque a Dios de tal manera que, como Enoc, podamos vivir en presencia del Creador con cada paso que damos. Enoc no fue solo un hombre que caminó con Dios, sino que también fue un profeta. Y aunque la Biblia dice poco sobre su vida, hay un detalle poderoso que aparece en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Judas 1, 14-15. Allí se nos presenta a Enoc de una manera sorprendente, como el que profetizó sobre el juicio de Dios. Fue uno de los primeros en anunciar algo grande, y al mismo tiempo, aterrador, la venida del Señor para juzgar a los malvados. Imaginemos por un momento el escenario en el que vivió Enoc. La humanidad se alejaba cada vez más de Dios. La maldad, la violencia y el pecado se extendían como una sombra sobre la tierra. Aún así, Enoc se mantuvo firme en su caminar con Dios, escuchando la voz del Creador y viviendo una vida de plena comunión con Él. En medio de un mundo cada vez más corrupto, Enoc no permaneció en silencio. Sintió la urgencia de transmitir un mensaje que viniera directamente de Dios, un mensaje de advertencia sobre el juicio divino que estaba por venir. Judas nos dice que Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca del juicio futuro de Dios, diciendo: «He aquí, el Señor viene con miles de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y para convencer a todos los impíos de todos sus malvados obras que cometieron impíamente, y de todas las duras palabras que los pecadores impíos hablaron contra él». Judas 1, 14-15. Esta profecía es profunda y poderosa. Enoc anunció que el Señor no solo vendría, sino que vendría acompañado de miles de sus santos, para ejecutar justicia sobre toda la maldad que dominaba el mundo. Pero, ¿qué significa esta profecía, especialmente en un momento tan remoto de la historia bíblica? Para comprender la importancia de este mensaje, debemos recordar el contexto. Enoc vivió en una época donde los corazones de la humanidad se estaban llenando de rebelión contra Dios. La gente no solo desobedecía al Creador, sino que también desafiaba su autoridad y santidad con sus palabras y acciones. Había una creciente hostilidad hacia todo lo sagrado y Enoc, como profeta de Dios, no podía permanecer en silencio. Imagínese a Enoc, un hombre que caminó tan cerca de Dios, teniendo que anunciar un mensaje de juicio a un pueblo que ya no quería escuchar la voz divina. Era como si estuviera predicando contra una tormenta. Sin embargo, lo hizo con valentía porque sabía que el Señor vendría a hacer justicia. Sabía que el mal no prevalecería para siempre, que llegaría un momento en que Dios sacaría a la luz todas las obras de maldad, todas las palabras de falta de respeto que se habían pronunciado contra él. El hecho de que Enoc fuera elegido por Dios para llevar este mensaje muestra cuán digno de confianza era a los ojos del Señor. Enoc no solo fue un hombre piadoso, sino también un portavoz de la justicia divina. Sabía que el camino de la maldad solo conduciría a la destrucción, y su profecía fue un llamado al arrepentimiento, una advertencia de que Dios no ignoraría el pecado para siempre. Enoc vivió cientos de años antes del diluvio, el gran evento de juicio que Dios traería sobre la tierra a través de Noé. Aunque Enoc no vivió para ver este evento, su mensaje hizo eco de la misma verdad: Dios es justo y habrá un día cuando Él juzgará el mal que domina el mundo. El juicio anunciado por Enoc en su profecía es una de las primeras menciones en las Escrituras de la venida del Señor con poder y gloria para corregir lo que está mal y restaurar la justicia. Esta profecía de Enoc nos enseña que, incluso en tiempos de oscuridad, siempre habrá quienes se levantarán para hablar en el nombre de Dios. Enoc fue una de esas voces que, incluso viviendo en un mundo corrupto, se mantuvo fiel y valiente. Profetizó de un futuro en el que Dios llevaría ante la justicia a todos los que decidieran vivir en oposición a su camino. Este mensaje no fue solo para los días de Enoc, sino que continúa resonando hoy. Nos recuerda que Dios no olvida y que, un día, vendrá a restaurar todas las cosas. La profecía de Enoc también nos llama a la reflexión. Como él, vivimos en un mundo que muchas veces parece alejarse de Dios. Pero la promesa divina de juicio y justicia es un recordatorio de que el mal no tendrá la última palabra. Enoc vivió una vida de comunión con Dios y nos dejó un legado de fe y fidelidad, demostrando que, independientemente de las circunstancias, la justicia divina siempre prevalecerá.
La historia de Enoc contiene uno de los acontecimientos más misteriosos y fascinantes de la Biblia, su traducción. Este evento es único y lleno de significado espiritual, dejando un profundo impacto tanto en la narrativa bíblica como en la fe cristiana. La Biblia nos dice, en Génesis 5 y 24, que Enoc caminó con Dios, y ya no fue hallado, porque Dios lo tomó consigo. Con esta breve pero poderosa declaración, se nos presenta uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. Enoc no experimentó la muerte, fue tomado directamente por Dios. Ahora, imaginemos la reacción de la gente que rodeaba a Enoc en una época en la que la muerte era una realidad común e inevitable. La gente sabía que él era diferente, que su vida estaba marcada por un caminar íntimo con Dios. Era un hombre de fe y su presencia ofrecía esperanza y una forma de vivir en medio de la corrupción que impregnaba la sociedad. Pero un día, en un momento inesperado, Enoc simplemente desapareció. Nadie lo encontró. No murió como todos los demás, no fue enterrado, no hubo despedida ni duelo. Enoc simplemente fue apresado. Este extraordinario suceso debió generar asombro y curiosidad. ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser esto posible? Lo que sí sabemos es que esta traducción fue el resultado de su relación profunda e íntima con Dios. Enoc caminó con Dios de tal manera que su vida fue completamente transformada. Su corazón y su alma estaban tan alineados con la voluntad divina que Dios decidió llevarlo directamente a su lado. En Hebreos 11:5, el Nuevo Testamento refuerza este misterio, afirmando, por la fe Enoc fue levantado, para no gustar la muerte, y no fue hallado, porque Dios se lo había llevado, porque antes de ser levantado recibió testimonio de que había agradado a Dios. Pero, ¿qué significa agradar a Dios en este contexto? Significa vivir una vida de fe genuina, obediencia y devoción constante. La traducción de Enoc es un claro ejemplo de cuánto valora Dios la fe. Era un hombre común y corriente, pero su vida fue extraordinaria gracias a su fe inquebrantable. No fue por poder o logros, sino por su intimidad y confianza en Dios que experimentó algo tan raro y hermoso. Este evento nos trae muchas reflexiones, especialmente sobre lo que Dios valora en nuestro camino espiritual. La traducción de Enoc es una profunda lección de que una relación con Dios tiene un impacto eterno. Mientras que otros grandes personajes bíblicos enfrentaron la muerte y el dolor de manera trágica, Enoc nos muestra que Dios puede intervenir de manera sobrenatural cuando hay una vida que le agrada por completo. Y ese misterio, ese momento en el que simplemente ya no fue encontrado, es un poderoso recordatorio de que Dios tiene control sobre la muerte y que, en su presencia, hay vida eterna. Para el cristiano, Enoc también simboliza la esperanza de la vida eterna. El acontecimiento de su traducción apunta a la promesa de que la muerte no es el fin para quienes caminan con Dios. Así como Enoc fue llevado, también nosotros esperamos el día en que, por medio de Jesucristo, seamos llamados a estar con Dios eternamente, sin temor a la muerte. Enoc es un ejemplo vivo de que Dios tiene el control final sobre el destino de aquellos que le son fieles. Por misteriosa que sea, la traducción de Enoc no es solo un fenómeno fascinante, sino una clara demostración del poder y la presencia divinos en las vidas de aquellos que eligen caminar con Dios. Fue llevado sin experimentar la muerte, algo que aún desafía nuestra comprensión. Pero lo que esto nos enseña es que mientras vivimos una vida de fe, podemos confiar en que Dios tiene planes mucho más allá de lo que podemos ver o entender. La historia de Enoc nos llama a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que el propósito de Dios para nosotros va más allá de este mundo. Enoc no dejó un gran legado material. No construyó reinos ni conquistó tierras. Su grandeza no estaba en las cosas externas, sino en su relación profunda con Dios. Es esta relación la que culminó en uno de los eventos más sobrenaturales y poderosos de la Biblia. Dios tomó a Enoc, y este es un testimonio de que la comunión con el Creador es el tesoro más grande que podemos tener. Su traducción nos recuerda que, para quienes viven con fe, lo mejor está por llegar, un encuentro definitivo con Dios, sin la barrera de la muerte. Esta historia continúa inspirando y desafiando nuestra fe, mostrando que Dios puede hacer lo imposible y que nuestro caminar con Él no termina con la muerte. Al contrario, es solo el comienzo de una eternidad a su lado, tal como la experimentó Enoc. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo de tal manera que nuestra relación con Dios también pueda resultar en algo tan extraordinario? La vida de Enoc nos desafía a buscar esta comunión íntima con Dios, porque es a través de ella que encontramos la verdadera paz, la esperanza y la promesa de la vida eterna. Si te gustó este vídeo, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios algo sobre la historia de Enoc. Haz clic en el vídeo que ahora aparece en tu pantalla y nos vemos en las próximas noticias.